Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en señal regional a través de Capital Radio Canarias. Y si antes hablamos de la sanidad, ahora vamos a hablar de lo laboral. Bueno, que la sanidad también es laboral, porque ahí tenemos un montón de gente. Unos que están trabajando hasta sudar la gota gorda y otros que sudan la gota gorda sin dar un palo, pero están ahí también. No, vamos a hablar de la parte laboral y saludamos a nuestro invitado. Está aquí, presencial, como siempre que le invitamos, secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien, muy bien. A viernes y con ganas. Y con ganas. Eso es difícil de... Y con lluvia, esta lluvia sí, que da ese matiz. Con falda y a lo loco. Sí, que sea así, tranquilita, que uno ve ya 4 gotas y dice, esperemos que sigan cayendo así. Sí, hablando de lluvia, Manuel... 17 días, la verdad es que no sé cuánto tiempo hace, algo más de 2 semanas y media desde que la Dana sufrió esa tragedia en Valencia. Muchas escenas y entre una de ellas un camión de Mercadona, de reparto de Mercadona, en la que tiene que ser socorrido uno de sus empleados. Fueron a trabajar, como tantísimos otros trabajadores, por la Dana, pero es que hace 2 días se repite la circunstancia, alerta roja. La ministra recuerda que con alerta roja no hay que ir a trabajar, pero que vamos, que se pasan esta información por donde mismo se pasaron la de la Dana anterior. Sí, bueno, ese es el abuso continuo y constante que tiene la patronal para proteger sus beneficios personales, sobre todo sus beneficios económicos, pues dejando en un segundo plano lo que son la seguridad de las personas, que realmente creemos que debe ser lo más importante, la vida de las personas. La Dana ha sido una serie de despropósitos increíbles, llenos de bulos y mentiras, donde en un principio quien es responsable, según el propio Masón en el año 2022, pues de alertar a la población sobre los riesgos de una Dana, es la comunidad autónoma en cuestión, en este caso la Generalitat de Valencia. Pues han perdido el tiempo en intentar culpar al otro de esta falta de toma de decisiones que conllevó pues a la pérdida de vida de más de 230 y pico personas fallecidas. Lógicamente creemos que es algo que en una España del siglo XXI no debe suceder, y de hecho tenemos por ejemplo el ejemplo de ayer de Andalucía, donde se hacen las cosas bien y donde lógicamente es inevitable pues tener pérdidas materiales, pero de alguna manera se protege la vida del ciudadano, que es lo importante. Usted, como representante del sindicato UGT aquí en Canarias, decía lo de la Dana, existe esa normativa en el ministerio dentro de lo que compete a los trabajadores. ¿Cómo se tomó usted ayer que el propio presidente de la comunidad lanzara un salvoconducto autorizando a las empresas a enviar a trabajar a sus empleados en plena alerta roja a hacer algo que ya hace la UME, que para eso está? Sí, bueno, en España existen... esa tomadura de pelo, ¿no? En España existen recursos suficientes para que los trabajadores públicos que se dedican a eso, entre ellos la unidad militar de emergencia, que fue creada precisamente contra la opinión del Partido Popular por el presidente Zapatero en su momento, pues son digamos, servicios que están a disposición de la ciudadanía, incluso para todo, es decir, desde lo que es salvar vidas hasta para distribuir alimentos si así fuera necesario.
El famoso salvoconducto de masón, pues no indica otra cosa sino estar al servicio de quien te paga. Es decir, la derecha, en este caso el Partido Popular, en Valencia siempre ha estado al servicio del capitalismo, de los que más dinero tienen. Por tanto, yo ya no sé si este señor es torpe, es ignorante, la verdad que no sé cómo... O el tonto útil de la política. O el tonto útil de la política. Yo no sé, posiblemente tenía que haberse quedado en la canción, ¿no? Porque al parecer era un aspirante. Se le daba mejor, no llegó a nada, pero se le daba mejor. Posiblemente, bueno, lo que está claro es que la política no se le da, y la política social se le da mucho menos. Es decir, cuando la clase política está al servicio de la clase pudiente, es decir, de los que tienen el capital, digamos que es un riesgo. En este caso, el señor Masón está siendo un riesgo para la población de Valencia o de la Comunidad Valenciana, al igual que el señor Feijóo está siendo un riesgo para los españoles, incluso para los europeos, porque las políticas que se están dando de bloqueo a una ministra española, pues yo creo que es sencillamente cortinas de humo para evitar hablar de lo importante que son las vidas de las personas. Así es. Hablando de las vidas de las personas, lo importante, los recursos con los que uno cuenta, los derechos laborales. Se va cerrando el año, queda un mes y medio para alcanzar el 2025, salario mínimo interprofesional. Bueno, está claro que el salario mínimo interprofesional debe ir acompañado por la subida o el crecimiento del coste de la vida, en este caso del IPC. Nosotros esperamos que a partir del 1 de enero de 2025 pues el salario mínimo quede establecido en lo mismo, al menos de lo que sube el IPC. Sabemos también que de la parte patronal va a haber una negativa pues frontal, como siempre lo ha hecho, es decir, volverán al recurso fácil y manido de que vamos a acabar con la economía del país. Vemos que normalmente, afortunadamente, está haciendo lo contrario. Pero como es una cosa que digamos que solo le compete al gobierno, pues entendemos que este gobierno para el 1 de enero de 2025 va a incrementar el salario mínimo interprofesional, igual que va a incrementar al coste del IPC las pensiones de nuestros mayores o de los pensionistas de nuestro país, y yo creo que siguen cumpliendo con lo que se ha prometido en su momento. Cuando dice al índice del IPC, ¿en cuánto estamos? Bueno, ahora mismo, ayer tuvimos los datos, realmente el IPC ya está por debajo del 2%, tal como 1,8% se estimaba en Europa. Es decir, ha sido un mes buenísimo. De hecho, creemos que no va a subir del 2% a lo largo de este, no se va a cerrar por encima del 2%, es decir, un IPC bien, donde pueden haber incrementos salariales, donde las personas o los trabajadores, las familias sobre todo, pueden ir recuperando poco a poco ese poder adquisitivo que hemos perdido durante tantos años. Es decir, es una buena noticia. Uh-huh. Hablando del poder adquisitivo que lo que acaba de decir, se ha perdido durante tantos años. Hemos asistido la semana pasada a un medio conflicto en el Parlamento de Canarias, porque los pobres de sus señorías no habían actualizado las dietas de hace algunos años. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, al parecer eso sale de un error en el portal de transparencia que sigue sin estar funcionando del propio Parlamento de Canarias. Es decir, habían dietas que se ponían pero que realmente no existían o no se cobraban. Pero así todo, la subida de un 10%, creo, del salario de su señoría, pues está algo por encima, o bastante por encima, del resto de los mortales. Por tanto, que se lo hagan ver, porque son servidores públicos, reciben dinero de lo público, y el resto de los trabajadores de esta comunidad también tenemos derecho pues a que se nos incremente el salario, por lo menos el coste de la vida. Uh-huh. Manuel, ¿cómo es posible que estas personas que legislan
en este Parlamento y en todo, porque no hay ninguno que se salga de la ecuación. Hay que decir también Todos que los son... políticos canarios no son los que más ganan, no. Precisamente también estén a la cola del resto del territorio nacional. Pero ahí se suben un 10%, ¿cómo es que después legislan y son tan rácanos que le parece increíble lo del 2%? Subieron 2%. Sí, yo creo que es que realmente los políticos están hechos de otra pasta. ¿Vale? Yo creo que cuando ellos se presentan a las elecciones y si salen, pues creo que de forma inmediata se inoculan algo, ¿no? Exactamente, algo tienen que se les queda una cara de cemento armado que no podemos decir otra cosa. Es decir, es como si llegan a una silla y se olvidan del resto de los mortales. Desgraciadamente es algo que pasa. Insisto, no son los políticos mejor pagados de todo el territorio nacional, pero yo creo que cuando ellos ya tienen un salario y si ese salario pues se sube lo que sube la media de los salarios de todo el mundo, pues yo creo que estaríamos dentro de la normalidad. Si esos salarios ya que son pues superiores al resto de los mortales pues se incrementa en un 10%, pues esa diferencia entre los salarios de los mortales y los salarios de estos superhéroes pues la diferencia es cada vez mayor. Para seguir poniendo el dedo ahí en la ironía, en la demás, Manuel, ¿ustedes se han planteado en algún momento como sindicato exigir para el común de los mortales trabajadores de a pie un complemento de dieta para sufragar los gastos de trabajo? Bueno, ya hay convenios colectivos que establecen... No, pero para todo. Hombre, sería realmente lo ideal. Como ellos, como los políticos, ¿no? Para eso está la negociación colectiva. Pero si lo que me pregunta es que si los trabajadores deben pedir o exigir un dinero más allá del que se le da por su propio trabajo, yo diría que ya es difícil. Es decir, te pagamos un salario, pero encima te vamos a pagar por ir a trabajar, ¿no? Vale, ¿qué es lo que ocurre con los políticos? Claro, es que lógicamente no. Yo puedo entender que existan gastos adicionales, independientemente o dependiendo de la isla en que se viva, que incrementan lógicamente el gasto y que debe estar contemplado como dieta. Pero es que a veces, si vemos bien los plus que se le dan a los políticos en general, de dieta es por ir a trabajar, 100 euros por ir a una reunión, ¿no? Yo salgo por la mañana de casa y tengo que ir a reuniones pues con el salario que tengo, es decir, no... Por tanto, debe haber pluses, entre otras cosas, hasta al desplazamiento, si el plus de transporte, que está en muchos convenios, debe haber pluses, incluso puede haber hasta lo que es la protección de ciertas para combatir ciertos riesgos laborales que pueda haber. Yo no sé, a veces pues puede haber un plus para un camarero que trabaja en una terraza para que se compre una buena gafa de sol, ¿por qué no? Y que de hecho ya hay sentencias favorables al respecto, o incluso pluses pues hasta para tener protección solar o cremas de protección solar, porque tu trabajo así te lo exige. Pero por ir a trabajar, eso solo para los políticos. Ya. La diferencia, ellos legislan, ¿no? Saben poner el asco a su sardina. Dejamos la ironía a un lado, al menos de mi parte, y otra cosa que ya se pondrá en marcha, creo que a partir del 1 de enero de 2025, reducción de la jornada laboral. Bueno, ojalá fuera así. O sea, todavía no está. Ojalá fuera así, ¿no? Precisamente las noticias de hoy mismo, la noticia fresquita, es que nosotros creemos que hasta abril del año 2025 no va a haber jornada reducida, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que es lo que cabría en este momento. Las patronales, las pymes y micropymes no han aceptado la oferta de ayuda económica del propio ministerio, por tanto yo creo que la jornada laboral, si se sigue pues con esta falta de acuerdo, pues se impondrá por parte del gobierno en la primavera de 2025. Ah, bien. Es que había escuchado a la ministra Yolanda Díaz decir que si no había consenso con las patronales se iba Hombre, lógico, eso es igual que con el salario mínimo interprofesional. A veces hay consenso y se firma de hecho un acuerdo, pero eso es una de las, digamos, de los poderes que tiene el gobierno de imponer un salario mínimo interprofesional, igual lógicamente de imponer un acuerdo de reducción de jornada. No olvidemos que UGT
ya tiene en Canarias, en el grupo Chacón de Lanzarote, es un grupo de supermercados, pues un acuerdo para reducir la jornada 1 hora diaria, es decir, no ya las 37 horas y media, sino las 35 horas y media con los mismos salarios. Empezará el 1 de enero de 2025 y vamos, tanto la parte empresarial como la parte laboral, los trabajadores están pues contentísimos, y yo creo que ha sido un acuerdo logrado en una empresa donde los trabajadores y las trabajadoras están enamoradas de su trabajo, apuestan por su empresa porque su empresa también piensa en ellos. Se ha demostrado ya en distintos lugares donde se ha puesto este proyecto, digamos, de manera experimental, cómo se ha producido mucho más. En Europa incluso ya no solo a las 35 horas, sino empresas que han a las 34 horas, a las 32 horas semanales, pues mejorando en beneficio. Y curiosamente, aquí durante la pandemia hubo empresas que lógicamente siguieron abiertas por necesidades, por ser esenciales su aportación social, que trabajaron con menos horas e incluso con menos personal, incrementándose de forma considerable la facturación y sobre todo evitando errores administrativos o errores que pueden cometer las trabajadoras y trabajadores de esos sitios. Cuando uno está más descansado, cuando uno trabaja más a gusto, lógicamente la productividad crece. ¿El teletrabajo ya está regulado, controlado? Sí, el teletrabajo está regulado y en Canarias, de hecho, hay un acuerdo sobre la mesa para que los trabajadores públicos puedan llegar a trabajar un máximo de 3 días a la semana, cosas que todavía pues no se producen en todos los sentidos. Para nosotros, desde el punto de vista sindical, es necesario que exista una especie de reforma de la función pública, donde los trabajadores reciban una formación más adecuada, donde también haya una presencia personal y una atención personal a los usuarios, a la ciudadanía, porque no todo se puede hacer de forma telemática, pero no debemos olvidar que Canarias tiene una población bastante envejecida, una población que adolece de conocimientos informáticos suficientes como para una brecha digital importante, exactamente, este teletrabajo pues debe ir modificándose según las necesidades y las exigencias sociales. Uh-huh. Otra cuestión, estamos acostumbrados, yo diría que casi hasta inmunizados contra esas imágenes que vemos de personal manifestándose de distintas empresas porque llevan 5 meses sin cobrar, 6 meses sin cobrar, 8 meses sin cobrar, tirando de ahorros, tirando de préstamos. Creo que esto se acabó ya. Bueno, eso hemos recuperado un derecho que estaba ahí, que la reforma laboral 2012 de Mariano Rajoy pues casi que hizo desaparecer, que es la posibilidad de suprimir de forma unilateral un contrato, una extinción unilateral de contrato por impago del empresario, y que conllevaría pues al pago de una indemnización como si fuera un despido improcedente. Se ha vuelto a poner sobre la mesa. Ahora son 3 por 3 salarios o 6 nóminas incompletas, pues ya el trabajador tiene la posibilidad de rescindir unilateralmente su contrato, percibiendo por parte de la empresa pues una indemnización como si fuera un despido improcedente, y es algo que creemos además necesario y más que necesario, justo. Es decir, lo que no se puede es tener plantillas de trabajadores sin cobrar a final de mes, pidiendo pues casi caridad para poder mantener a su familia, y menos mal que siempre están los padres, los abuelos y la familia llegada y la gran solidaridad que existe en este país también, ¿no? Pero es vergonzoso que un trabajador, una trabajadora pueda estar 5 o 6 meses sin cobrar
trabajando pues lo que tiene pactado con la empresa. Yendo por partes, o sea, una empresa que tenga a sus empleados y empleadas 3 meses sin cobrar, automáticamente se puede quedar sin empleados, sin empleadas, con todos los derechos que les pertenecen. Exactamente. Tiene derecho los trabajadores, en este caso, de pedir un cese, suprimir su contrato con esta empresa, rescindir unilateralmente, es decir, por propio motu, suprimir ese contrato, además de exigir una indemnización como si fuera despedido. Que no se libra. Y después, por otro lado, estos empresarios un poco pillos, decir, bueno, te voy a dar un poquito hoy, mañana otro poquito. Exactamente, bueno, pues te voy pagando poco a poco la nómina, pero para que no se cumplan esos meses, bueno, pues también vemos que si esa nómina no está completa durante un periodo de 6 meses, también tiene el trabajador pues la posibilidad de rescindir ese contrato. Lógicamente habrá muchísima picardía, es decir, si un trabajador tiene que cobrar 1.500 euros y yo le doy 200 todos los meses, durante 3 meses, pues los jueces me imagino que también actuarán, es decir, que esto no sea una tomadura de pelo y un abuso por parte del empresario. Y estas personas cobran, aunque el empresario tarde en pagarles la indemnización por ley, se las tiene que pagar, y se acogen al paro. Exactamente, sí, es como es como un despido. En este caso, por incumplimiento de contrato, es decir, eso se cae de maduro. Cada vez que hacemos un contrato con alguien y no lo cumple, pues una de las partes tiene derecho a rescindir ese contrato. En este caso, los trabajadores van a tener derecho de rescindir unilateralmente, es decir, por una cuestión ya personal, pues ese contrato con esa empresa, percibiendo además una indemnización por el impago. Y las empresas estas desaparecerían, ¿no? De estos bueno, carrotas. Claro, pero es que hay muchas empresas que pagan poco y pagan mal, y otras que no pagan, pero quieren seguir manteniendo. Ya nosotros, desde el punto de vista sindical, no queremos pues que las empresas se mantengan con salarios de miseria, por tanto, cuanto más pues empresas que se mantienen no pagando a sus trabajadores. Eso tiene un nombre, es decir, el tener a un trabajador trabajando sin cobrar, pues yo creo que se llama esclavitud. Sí, está claro eso, y no se ha abolido, ¿eh? No, tenemos, no sé si tiene alguna noticia del caso de Las Palmas, el señor de Coa, que se llevaba a los pequeños. Hace mucho tiempo que no sé nada de eso. Esperemos que la justicia esté actuando, pero sí puedo decir que es una práctica, yo ya no sé si se hacen o no con menores, pero sí. Sí, eran menores. Sí. No, esa práctica con menores, en este caso, vamos, lo tenemos claro, ¿no? Pero que sí existe esa práctica, yo no sé si con menores o con mayores, pero de abuso en el trabajo, sobre todo en la agricultura, pues sigue existiendo. De hecho, el problema es que hay empresas agrícolas que cumplen con todos sus obligaciones laborales con sus trabajadores y otras que no lo hacen. Por lo tanto, ahí hay una competencia desleal entre las propias empresas. Algo abolir. Manuel, agricultura, relevo generacional. ¿Qué está pasando ahí? Lo tenemos muy, muy crudo. Tú y yo somos padres y madres y nos gustaría que nuestros hijos pues accedieran a un trabajo más remunerado, un trabajo muy, muy, muy sacrificado con lo que se está pagando. Todos somos conscientes de lo importante que es el paisaje, de lo importante que es sacar productos agrícolas y demás, pero tenemos que ser conscientes también de que estas personas, para trabajar en esos sectores, deben estar bien pagados y con derechos laborales decentes. Si no es así, esto desaparecerá. Y lo tenemos clarísimo. Y sobre todo en Canarias, que son tierras, digamos, difíciles de trabajar, porque no son esas grandes extensiones donde se pueden utilizar mucha maquinaria, son pequeñas extensiones, a veces hay que hacerlo a mano, y eso, lógicamente, esa agricultura que tenemos, que llegó a ser pues nuestra agricultura de subsistencia en ese momento, pues tenderá a desaparecer.
entre otras cosas, porque es difícil enamorarse de una profesión que no te garantiza tu sostenimiento. Ahí el fallo está en, porque cuando hablo así con profesionales de la agricultura, ¿no? Que si las crisis, que si el agua, que si el cambio climático, ¿es tanto eso o la parte de trabajadores, de oye, yo tengo unos derechos, yo tengo que cumplir una jornada, a mí no me vengas con el cuento de que llueva más tarde y venga por la noche a trabajar? Vamos a ver, el problema es que los empresarios agrícolas, pues no sé si lo están pasando muy mal. Yo entiendo que no todo el mundo será rico, pero yo no los veo con ese sufrimiento y esa falta de economía familiar. Los veo con buenas casas, buenos coches, cosa que no tienen los trabajadores de sus terrenos. Para mantener una economía agrícola debe mantenerse pues siendo solidario o siendo justo más que solidario con las personas que trabajan esas tierras, esas personas que tienen derecho también pues a vivir dignamente de su propio trabajo. Si la agricultura no mantiene al trabajador de forma decente, lógicamente tenderá a desaparecer. Pero eso es historia, y tenemos incluso hasta muchas películas basadas en hechos reales. Vámonos a estas empresas y estas grandes fincas azucareras, el algodón y todo eso. Pues eso, ¿qué pasó con eso en su momento cuando se abolió la esclavitud y se tuvo que pagar pues a los trabajadores? Pues muchas desaparecieron. Quizás sea un poco exagerado en el ejemplo, pero bueno, no, está no, claro pero es que yo lo que saco de todo esto es que es como la agricultura, a pesar de tener una legislación, de tener área ahí precisa, de ser el sector primario el que nos alimenta, el más importante, y muchas ayudas, se escapa. Y muchas ayudas europeas, Sí, es decir, sí. ayudas europeas a empresas que no garantizan las condiciones laborales dignas de los trabajadores. Pero eso que escapa, ¿no? A Pues los sí. ojos de no existe Bueno, tanto. está ahí, es cuestión de seguir denunciándola, porque Bueno. no queda otra. Nos quedamos con eso y nos quedamos también sin tiempo para seguir hablando. No sé si quedó algo importante por sacar, pero volveremos a hablar antes que termine el año. Habrá otro día. Manuel Navarro, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un día. Buenas semanas.